El presidente Santos le dice a las FARC que se pongan serios en las negociaciones en La Habana, Cuba, o de lo contrario van a terminar como Alfonso Cano. El Estado también es responsable de la existencia de la guerrilla, afirmó ante el Senado el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao. Víctima del atentado terrorista al Club El Nogal, se funde en un emotivo abrazo con guerrillero de las FARC durante evento de reconciliación. El procurador vuelve a arremeter contra el fiscal general por el proceso de paz. Humberto de la Calle invita al expresidente Álvaro Uribe a reunirse para hablar de paz. Acuerdo de extradición con Estados Unidos sería revisado. El Consejo de Estado anuló la elección del magistrado Pedro Munar. Aprobado en primer debate uso medicinal de la marihuana. El Gobierno Nacional entregó grandes obras de infraestructura y anunció el inicio de las vías de cuarta generación. La administración de Gustavo Petro genera una provocación innecesaria y una cortina de humo, dice el vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre la iniciativa de construir viviendas en Bogotá. Invierno arrecia en Santander. 11 horas continuas de lluvias provocaron 52 derrumbes que a esta hora mantienen totalmente cerrada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Teo y Jackson comandan ataque de Colombia el viernes contra Estados Unidos. América tendrá que jugar 2 partidos a puerta cerrada por sanción Dimayor. Técnicos de Santa Fe y Tolima hablan sobre final de mañana de Copa Colombia. La Torre Colpatria se ilumina para conmemorar el cese de hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Al final de la emisión desde el centro de Bogotá los espero. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Crece la protesta ambientalista contra el cuñado del alcalde Gustavo Petro. 2. Y ahora la alcaldía propone en su presupuesto desviar recursos destinados a vías en ruinas. 3. Alístense. Revelo borrador del impuesto sobre renta. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos lanzó una dura advertencia a las FARC, pidió seriedad en las conversaciones de La Habana y le señaló que si no lo hacen pueden correr la misma suerte de quien fuera su máximo líder alias Alfonso Cano, quien murió hace 3 años en un operativo de la Fuerza Pública. El mandatario hizo el llamado a las FARC desde Ibagué, donde participó en la rifa de varias viviendas gratis. Tras la denuncia del gobernador del Tolima de una arremetida de las FARC en la región en los últimos días, el presidente Santos le dijo a la guerrilla que de no acelerar el proceso de paz podrían correr la misma suerte que Alfonso Cano. Ahí decía el gobernador que la guerrilla se puso más activa porque estaban conmemorando la muerte de Alfonso Cano. Díganles que no se pongan tan activos porque pueden correr la misma suerte. Que más bien aceleren las conversaciones en La Habana, que se pongan más serios y que avancemos más rápido para evitar más muertes y evitar más sufrimiento. El mensaje de advertencia hacia las FARC fue hecho por el presidente durante el sorteo y asignación de 550 viviendas en Ibagué, al tiempo que anunció que mañana en Bogotá se entregará la casa número 75.000 de su gobierno. También esta noche en Bogotá, en la entrega de los premios Simón Bolívar de Periodismo, el presidente Santos instó a esta agremiación a acompañar el proceso de paz. Para que trabajemos hacia un fin superior, que es el fin supremo de cualquier sociedad, que es encontrar la paz. De otra parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, condecorado esta noche por el Congreso de la República, afirmó que el Estado también es responsable de la formación de la guerrilla. Al recibir esta noche la orden del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz con placa de oro, el expresidente de la Corte Constitucional y actual rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, recordó a Santiago Pérez, expresidente de la República, que dijo que el Estado colombiano es una oligarquía que no ha respetado ni ha hecho respetar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Una oligarquía más o menos bastarda, que ha producido hechos que denigran del decoro de la nación, como ocurrió con el genocidio de la Unión Patriótica, en donde se cercenó brutalmente un intento de paz. El exmagistrado dijo que a la macabra irracionalidad de la guerra hay que oponerle la sólida racionalidad de la paz. Solo quiero indicar que nuestro Estado ha reproducido el círculo de la violencia, lo cual es inaceptable en un Estado social de derecho que, por mucho que sea atacado, siempre debe responder desde la legalidad.
El exmagistrado Henao dijo que no se requiere ser ni de izquierda ni de derecha, ni defensor ni enemigo de la guerrilla para admitir la realidad de Colombia. Ante un auditorio conformado por congresistas, empresarios, académicos y analistas víctimas del atentado del club en Nogal, hicieron una sorprendente demostración de reconciliación y dieron ejemplo de perdón al abrazarse con un exguerrillero de las FARC, grupo que hace 14 años perpetró un acto terrorista en el Nogal. Durante un foro organizado por la Fundación El Nogal y la revista Semana, destinado a construir confianza frente a las condiciones en que deben adelantarse los diálogos de paz, la señora Marta Luza Morocho, que perdió a su hijo de 20 años en el ataque terrorista del 7 de febrero de 2003, aceptó abrazarse con Regis, un guerrillero reinsertado de las FARC. Muchos no pudieron contener las lágrimas y celebraron el acto de reconciliación con largos aplausos. Regis dijo que quiere que los niños de Colombia tengan mejores oportunidades y por lo tanto está dispuesto a pedir perdón cuantas veces sea necesario por los actos que han cometido las FARC. Este abrazo revive el dolor de las escenas de aquella nefasta noche y reivindica la necesidad de la reconciliación como gesto para que Colombia pase la página de la guerra a la paz. El procurador Alejandro Ordóñez señaló al fiscal general de estar articulado con las FARC en sus propuestas sobre el proceso de paz de La Habana. Lo hizo durante una intervención ante más de 600 oficiales de las fuerzas militares en la Escuela Superior de Guerra y que solo fue conocida hasta hoy. El procurador cita una fuente reservada que está en la mesa de negociaciones de La Habana y que consulta con frecuencia y advierte que el fiscal Eduardo Montealegre está diciendo en sus propuestas sobre la paz lo que las FARC no pueden decir por el momento. Entonces ahí uno entiende y comprende las declaraciones aparentemente aisladas del señor fiscal general de la Nación, cuando habla del trabajo social, del trabajo comunitario, de la extradición, impunidad afuera, impunidad adentro. Eso es compatible con lo que está hablando en La Habana. Eso es lo que está pensando en La Habana. La conferencia fue dictada por el procurador el pasado 10 de octubre, pero solo hasta hoy fue conocida públicamente. El jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones con las FARC, Humberto de la Calle, invitó al expresidente Álvaro Uribe y al Centro Democrático a una reunión para presentarles los avances del proceso de los diálogos de La Habana. El exministro Humberto de la Calle Lombana inició hoy con la U una ronda con los partidos políticos para mostrarles el estado del proceso de paz, pero su objetivo es lograr que el uribismo lo escuche. Yo quiero hacerle hoy una invitación al Centro Democrático también para que hagamos un ejercicio similar al que estamos emprendiendo hoy. Yo lo que le recomendaría a Humberto de la Calle es que cualquier reunión se haga pública, porque lo que se está negociando es el Estado de Derecho, se está negociando la propiedad privada y la libertad de los colombianos. Hagámoslo, pero que todo Colombia se entere, no a puerta cerrada. Mañana de la Calle hablará con los congresistas del Partido Liberal y al igual que hoy con los de la U, informará que el proceso va bien a pesar de las dificultades. El senador Carlos Fernando Galán le pidió al gobierno la revisión del acuerdo de extradición vigente con Estados Unidos. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que podrían hacerse ajustes, pero descartó la firma de un tratado. El senador Carlos Fernando Galán encabezó la petición para que se replanteen términos de la extradición al considerar que no ofrece garantías de que quienes son puestos a disposición de Estados Unidos regresarán a Colombia a pagar por delitos distintos a narcotráfico. Una negociación nuevamente con Estados Unidos para garantizar que la extradición no lleve a que haya impunidad en otros delitos distintos a los delitos de narcotráfico, primero. Segundo, se garanticen los derechos de las víctimas. Y tercero, no ocurran errores como han ocurrido errores de personas inocentes que son extraditadas a Estados Unidos. El ministro de Justicia, por su parte, dijo que si bien la figura de la extradición no está funcionando del todo bien, es posible hacerle ajustes con elementos que hoy contempla el Código Penal, pero dijo que firmar un tratado con Estados Unidos tampoco sería una solución de fondo. Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y de un eventual tratado de extradición serían casi idénticas. Lo único en lo que quizás aportaría un tratado de extradición es en la posibilidad de hacer cumplir algunos compromisos que se contraen respecto de las personas extraditadas. También aseguró que trabajan con Estados Unidos para que Colombia obtenga mayor provecho de los bienes de origen ilícito que le son confiscados a los extraditados. La Sala Plena del Consejo de Estado anuló la elección del magistrado Pedro Munar de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por vicios en su designación. Los magistrados del Alto Tribunal tomaron la decisión contra su colega Munar después de 9 horas de debate. Queda claramente establecido en la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado que el yo te elijo, tú me eliges queda definitivamente proscrito. El Consejo de Estado acogió una demanda según la cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el nombre de Munar violaron la Constitución por nombrar a quien previamente habían intervenido en sus designaciones. Se hizo un análisis muy exhaustivo de la situación del doctor Munar. Munar, quien también ejerció como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue elegido para integrar el Consejo Superior de la Judicatura en enero del 2013.
El proyecto que autoriza el uso de la marihuana con fines medicinales pasó su primer debate en el Senado de la República con el apoyo del gobierno y de la casi totalidad de los integrantes de todas las tendencias políticas. En medio del debate sobre el uso medicinal de la marihuana, el senador Roy Barreras ofreció aromática de coca para defender el buen uso de las plantas como esa y la marihuana y reclamar un paso más avanzado hacia la legalidad. El senador Galán, promotor del proyecto, dijo que la marihuana medicinal se usará para aliviar dolores de pacientes con diabetes, esclerosis múltiple, epilepsia, cáncer, VIH, SIDA y artrosis. Es para atender una población creciente en Colombia de enfermos crónicos y terminales que sufren de dolor y que hoy en día se tratan con la morfina, que es una sustancia que les causa muchos problemas, dificultades para su vida diaria. Yo creo que es importante establecer reacciones del Estado distintas a los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico, y desde ese punto de vista probar la posibilidad de usos medicinales de la marihuana me parece válido. El proyecto establece que el gobierno tendrá autorización para el cultivo, cosecha y uso del cannabis con fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos o medicinales. En una jornada maratónica, el presidente Juan Manuel Santos inauguró el viaducto de Gualanday que comunica Girardot con Ibagué y anunció el inicio de las concesiones viales de cuarta generación. Iniciando la jornada del Día de la Infraestructura, el presidente y el concesionario San Rafael entregaron el viaducto de Gualanday que comunica Girardot con Ibagué en menor tiempo. Quiero rendirle un homenaje a la ingeniería colombiana, a todos los que tuvieron que ver con esta obra, porque realmente es una obra para mostrar en cualquier lugar del mundo. Lo más importante es que vamos a tener mayor seguridad en la vía y no vamos a causar accidentes en el paso por Gualanday. Santos también anunció la construcción de otro viaducto de similares características para el retorno de Ibagué a Girardot. Entre tanto, las firmas de constructores de esta obra aseguraron que se trata del viaducto más largo y alto del país. Una obra de estas normalmente se demora 30 meses, nosotros la ejecutamos en un plazo de 18 meses, un tiempo récord. Entre tanto, en Girardot, el mandatario firmó las actas de inicio de las primeras 5 concesiones de cuarta generación. Nunca en la historia de Colombia se habían firmado contratos tan cuantiosos como los que acabamos de firmar. Tienen un plazo de tiempo para avanzar en la gestión predial, la estructuración y el cierre financiero, el licenciamiento ambiental y, de ser necesario, surtir las consultas previas. El presidente aprovechó el Día de la Infraestructura para anunciar el retiro del director del Invías, Leonidas Narváez, quien estará hasta el próximo 30 de noviembre y será reemplazado por el actual viceministro de Infraestructura. Las autoridades trabajan a esta hora en la recuperación del tránsito en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, interrumpido debido a una serie de derrumbes provocados por las fuertes lluvias. Fueron 11 intensas horas de lluvia las que provocaron los deslizamientos y avalanchas de lodo y piedra que a esta hora tienen totalmente cerrado el paso entre Bucaramanga, Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Algunos vehículos quedaron atrapados entre los derrumbes. Las imágenes aéreas muestran la magnitud de los taponamientos a lo largo de la vía entre Lebrija y La Lizama, cerca a la represa de Hidrosogamoso. La gente de los carros gritaba, otros lloraban, otros decían tírense, pero si nos tirábamos, pensábamos que al no estar parados firmes, pues la avalancha más nos arrastraba. A marchas forzadas, operarios de Invías, de la Gobernación de Santander y pobladores de la zona trabajan para retirar más de 50 derrumbes que se han registrado por las lluvias que aún persisten en esta parte de Santander. El vicepresidente Germán Vargas Lleras arremetió contra el alcalde Gustavo Petro por su programa de vivienda prioritaria en zonas de estrato alto. Dijo que es un hombre que genera provocaciones innecesarias. El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que Bogotá está muy lejos de cumplir la meta de construir viviendas de interés prioritario. Me parece que estos lotes que tienen una vocación comercial no hacen más que este debate que generar una provocación innecesaria. Una provocación de parte de la administración. Le van a solucionar el problema a 300 personas. ¿Y dónde está el gran compromiso de la administración de haber puesto realmente en marcha un proyecto ambicioso de vivienda? Me parece, francamente le digo, que lo que se está suscitando es un gran debate en Bogotá en torno a 300 viviendas para generar una cortina de humo sobre el fracaso que tuvo la construcción y habilitación de vivienda en Bogotá.
El ministro de Vivienda asegura que no es una política coherente ni adecuada. Estas 372 viviendas son para esconder el gran fracaso de la política de vivienda en Bogotá. El concejal Carlos Vicente de Rud dice que no es una idea provocadora del alcalde para efectos de esconder otros problemas, como señala el vicepresidente Vargas Lleras. A él en general, cuando no tiene el menor interés en tapar nada, le gusta sorprender. Antonio Sanguino y el presidente del Consejo de Bogotá, Miguel Uribe, están de acuerdo en que es una iniciativa provocadora y una cortina de humo. Efectivamente son provocaciones innecesarias, son polarizaciones que no le hacen bien a la ciudad, pero creo que son discusiones necesarias. La ciudad tiene que avanzar hacia la mezcla de estratos. Pretende desviar la atención de la ineficiencia que ha caracterizado su administración y el debate debería centrarse en las 70.000 viviendas que prometió el alcalde y que no ha construido la primera de su administración. Todo este debate ha surgido por la iniciativa del alcalde Gustavo Petro de construir 372 casas de interés prioritario en barrios de estratos 5 y 6. La ministra de Educación, Gina Parodi, arremetió contra las directivas de la Universidad San Martín, quienes no asistieron a una reunión con estudiantes, docentes y el gobierno en las instalaciones del ministerio. Nuevamente nos sorprende la desfachatez con que la familia Alvear trata este caso. Quedaron de venir en el día de hoy a las 6 de la tarde. Como siempre, la familia Alvear escondiéndose y no dándole la cara al país. Yo les hago nuevamente un llamado para que le pongan la cara al país y a los 20.000 estudiantes. Sobre la inspección que la Fiscalía adelantó hoy en el Ministerio, la ministra aseguró: la Fiscalía estuvo aquí en el día de hoy, sobre todo buscando un informe financiero que nosotros tenemos, en donde consta que los recursos que pagan los jóvenes, los padres de familia, como matrícula, al parecer se están yendo a otros fondos. Mañana a las 3:30 de la madrugada, la Agencia Espacial Europea podría marcar un hito para la historia del mundo. El aterrizaje por primera vez de una sonda espacial sobre la superficie de un cometa que se encuentra a 500 millones de kilómetros de la Tierra. Hace 10 años desde Guyana Francesa inició la misión Rosetta, cuyo objetivo era acercarse de tal forma al cometa Churyumov-Gerasimenko, que tiene 4 kilómetros de diámetro y viaja a unos 65.000 kilómetros por hora. Cuando se localizó el cometa, que fue en los últimos 2 años, la sonda ha venido acercándose hasta que en septiembre de este año ya logró entrar en órbita, porque ya está ya orbitando el cometa. Van a la misma velocidad, unos 65.000 kilómetros por hora. El objetivo de esta misión es descender un módulo espacial a la superficie del cometa Churyumov-Gerasimenko y así saber de qué está compuesto. Mañana, en una labor de cerca de 7 horas que inicia desde las 3:30 de la mañana hora colombiana, la sonda debe hacer descender un módulo llamado Philae. Tiene, por supuesto, cámaras de alta definición, tiene una medición de la composición del suelo del cometa, instrumentos para medición de gases, instrumentos para medición del campo magnético, un mini laboratorio que va a descender. Se cree que los cometas están compuestos de hielo de agua, roca, gases y polvo. Si Rosetta logra su objetivo, se podría saber con exactitud este enigma de la humanidad. Va a ser un hito extraordinario, la primera vez que descendemos un artefacto inteligente en la superficie de un cometa. Es clave para entender el origen del sistema solar, el origen de la Tierra y de nuestra vida misma. En Bogotá, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de este hecho desde las 10 de la mañana en el planetario. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, pidió ante el Congreso que la reforma tributaria que se tramita actualmente solo sea para un año. Una reforma tributaria por un año para solucionar el financiamiento de 2015 fue la propuesta que presentó el Consejo Gremial ante el Congreso de la República. Acordemos la financiación del año 2015, hagámoslo y permítanos decir cómo podemos, digamos, en una forma lo menos nociva posible pagar esos 12 billones de pesos. El dirigente gremial insistió en los efectos negativos para las empresas con el impuesto al patrimonio o el llamado a la riqueza. El llamado riqueza es un impuesto altamente nocivo, que no es conveniente, que como Colombia cometería un error muy grande, que ponemos en peligro el desarrollo de las compañías. FENALCO, perteneciente al Consejo Gremial, calificó de perversa y antitécnica la propuesta del gobierno nacional. Más impuesto a la renta por encima del CRE, porque el CRE tiene efectos perversos sobre aquellas compañías que tuvieron pérdidas en el ejercicio. Por su parte, el gobierno mantiene su posición, aunque reitera que está abierto al debate. Lo que ha planteado el gobierno claramente es ese proyecto de reforma tributaria que necesita el país para los próximos 4 años. Discutamos sobre este proyecto. La discusión comenzará mañana en las comisiones económicas del Legislativo. El presidente del Grupo Argos, Jorge Alberto Vélez, anunció la emisión de un paquete de 50 millones de acciones de la compañía.
La idea venía rondando por los pasillos de la holding hace algunos meses. Hoy ya comienza a tomar forma y cifras. Someter a consideración de la Superintendencia Financiera un proyecto de aprobación hasta por 50 millones de acciones preferenciales de Grupo Argos. Las acciones emitidas serán para todo el que quiera invertir. Nuevos accionistas que entren en la masa accionaria de Grupo Argos. El calendario para su emisión también está previsto. Pero esperamos que para mediados de enero la Superintendencia Financiera nos dé su aprobación, poder hacer todo el procedimiento correspondiente de tal manera que en el mes de febrero estemos lanzando la emisión. El valor de la acción lo definirá el mercado y lo que se recoja será para el fortalecimiento patrimonial de la holding y para el crecimiento y expansión estructural de la compañía. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. Tras el avance que presentó hoy el Dow Jones en la Bolsa de Nueva York, luego de ser día festivo, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,91%. Canacol Energy fue la acción más valorizada del día, subió 5,18%. Grupo Argos fue la acción más desvalorizada, cayó 4,75%. Hoy Ecopetrol fue la acción más transada, movió 37.500 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana será de 2.103 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.020 pesos y lo venden en 2.050 pesos. Un euro cuesta 2.613 pesos con 12 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1,84. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 16,23 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $77,94. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.660 pesos. Y mañana tendremos campeón de la Copa Postobón, Santa Fe o Tolima. Ya volvemos. Los celos excesivos pueden ser un trastorno psicológico y acaban con muchas parejas. Hoy salimos a las calles de Bogotá para preguntar ¿por qué cela usted a su pareja? Las respuestas de los colombianos después de comerciales, cuando los espero desde el centro de Bogotá con fondo de la Torre Colpatria, que hoy se ilumina para conmemorar la tregua de la Primera Guerra Mundial. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches y todo está listo para la gran final de la Copa Postobón. Señoras y señores, con ustedes se viene mañana Santa Fe Tolima. Tiene que comprender a Peckerman y tiene que comprender también al técnico que de acá también, muy concentrado en las pelotas paradas porque sabemos que ellos es el fuerte de ellos. Capaz que ellos se van a venir a ser defensivos y jugar de contra. Ahí tenemos que tener mucha paciencia y no empezar de pelotazos si no encontramos los espacios. Nosotros jugamos un partido contra Nacional en Ibagué, donde jugamos sin Chará, y el equipo jugó bien. Para nadie es un secreto que Chará hoy en día es el jugador más referente de nosotros. Nos dejó ya algo, lo que él tenía que dejarnos, un granito de arena. Ahora el otro granito de arena pues, lo tenemos que poner nosotros. Desde el primer día que el profesor Peckerman lo llamó, yo le di las gracias, porque nos ha dado a que Chará en los últimos partidos suba su nivel. Con oficinas en 12 países a través del BAC y nuestras agencias y filiales, nos hemos convertido en el banco colombiano con mayor presencia internacional. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Y ya Peckerman trabaja con el grupo completo y solo hasta el jueves conoceremos el 11 de Colombia que enfrentará a los Estados Unidos el próximo viernes. Ante la ausencia de Falcao García por lesión, Jackson Martínez y Teo Gutiérrez se perfilan para integrar la pareja de delanteros que enfrentará el próximo viernes a Estados Unidos. El volante del Aston Villa, Carlos Sánchez, aseguró que los partidos contra Estados Unidos y Eslovenia se deben asumir con respeto por el rival. Adentro nosotros no nos sentimos favoritos, respetamos a todas las selecciones y sabemos que en el fútbol cualquiera te puede ganar, así que respetamos mucho a todos. Mañana Colombia completará su cuarta sesión de trabajos en territorio inglés con los 24 jugadores que tiene a disposición José Néstor Peckerman. Y hoy se sancionó al América, se esperaba una sanción mucho más dura después de los incidentes en el Pascual Guerrero. La DIMAYOR lo sancionó con dos partidos sin público en el Pascual Guerrero y 8.200.000 pesos. Realmente una vergüenza. Seguimos con más noticias con Andrea.
Pues hace 100 años la humanidad enfrentó uno de los episodios más crueles, la Primera Guerra Mundial, que se prolongó por espacio de 4 años, 3 meses y 14 días, tiempo en el cual 9 colombianos presenciaron los horrores de la confrontación en el frente de batalla. Sus historias se cuentan en una exposición que se presenta en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación. Mientras Bogotá era casi una pequeña ciudad que no superaba los 100.000 habitantes, 9 compatriotas mantenían a sus familias enteradas de lo que sucedía en el frente de batalla. Entre ellos, Hernando Bengoechea y Valenzuela, un joven poeta que se enlistó en la Legión extranjera para combatir en nombre del país en el frente francés. Y esta gran guerra él la narra, la escribe y es escrita en francés. Se traduce al español y este es el legado que nos deja Bengoechea. Entre tanto, las hermanas Beatriz y Dora Lyons Alfaro daban consuelo a los soldados franceses presos en Alemania como voluntarias de la recién creada Cruz Roja. Ellas son madrinas de guerra, amadrinan a 2 soldados de París que están en un campo alemán. También un médico colombiano, Genaro Rico, entregó su vida atendiendo heridos en combate. Aparte de eso, implementó la panela, que es de nuestro país prácticamente, como medicina para sanar rápidamente heridas y como antiséptico en aquel entonces. Hasta un periodista colombiano escribió sus vivencias de la guerra para 2 periódicos argentinos, Caretas y La Razón. Hola, muy buenas noches. Y para continuar con esta conmemoración, hoy los saludo desde el centro de Bogotá. Detrás de mí, la Torre Colpatria, que se ha unido a esta remembranza de los 96 años de la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial y lo hace con una iluminación especial. La correspondencia de personajes de la sociedad colombiana que vivieron a la distancia ese momento hacen parte de esta proyección. Entre ellas se encuentran misivas de Margarita Caro de Holguín, Álvaro Holguín y Caro, y el poeta Hernando de Bengoechea y Valenzuela, entre otros. Todo esto hace parte de la exposición La Gran Guerra, Narrativas y Vivencias Colombianas en el fin de una era, organizada por el Instituto Caro y Cuervo y que se puede apreciar en la Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación y Archivo Distrital de Bogotá. Y muy cerca de donde nos encontramos, en el barrio La Macarena, se encuentra la Galería NC Arte, que hace parte de una fundación que promueve la educación a través del arte. Y en estos momentos se expone la obra del mexicano Rafael Lozano Hemer, quien ha ganado 2 BAFTAs por arte interactivo. Y es que precisamente la interactividad de su obra con el público a través de la tecnología es el fuerte de la muestra. 4 instalaciones hacen parte de esta exposición, en la cual mediante cámaras y sensores se captan las pulsaciones, la mirada y las huellas dactilares para ir creando la obra. El espectador es el que activa la muestra, o sea, hay cámaras que si no está el espectador enfrente y no detectan como los rasgos físicos o el perfil de la persona, no se activa. Con detección de rasgos faciales, de los ojos de quien se pose frente a esta obra, sale humo. El almacén de corazonadas detecta las pulsaciones a través de un sensor y lo más impactante, las luces de todo el salón comienzan a encenderse y apagarse al ritmo de su propio latido, que además puede escuchar de manera envolvente. Los ritmos cardíacos de los asistentes se van guardando y desplazándose por el espacio en la medida que nuevos asistentes registran sus latidos. Un regalo a la presencia, al ser, arte que invita a ser parte de la obra. Hoy trascendió la noticia de que la llamada mujer más celosa del mundo se casó, pero el drama que esta mujer ha vivido nos ha hecho reflexionar sobre el poder destructivo de los celos. Se llama Debbie Wood y es la mujer más celosa del mundo, pues sufre de celos delirantes. Ella misma lo ha divulgado en medios de comunicación. Somete a su pareja a detector de mentiras cada vez que sale, revisa su celular y cuentas bancarias. Y hoy son noticia porque se han casado. Pero ¿cuáles son las formas más comunes en que celan a los bogotanos? Revisar el celular y pues lo revisé y no encontré nada
tú vas al gimnasio porque allá tienes otras mujeres. Porque no me contesta el celular. Y oyen y quién te llamó y porque hasta ahora. En las redes sociales, como usted quedas hablando con esa persona. Con el Centro Nacional de Consultoría le preguntamos a los colombianos, ¿qué tan celoso es usted? El 68% de los hombres colombianos admitieron ser celosos en alguna medida, frente a un 57% de las mujeres que aceptaron sentir celos. Y quienes dicen ser menos celosas son las mujeres, que respondieron en un 43% que no sufren de este sentimiento, caso contrario de los hombres, que solo el 32% afirmaron que son nada celosos. Yo me despido desde el centro de Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Crece la protesta ambientalista contra el cuñado del alcalde de Bogotá. 2. Y ahora la alcaldía propone en su presupuesto desviar recursos destinados a vías en ruinas. 3. Alístense. Revelo borrador del impuesto sobre renta. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Crece el problema del alcalde Gustavo Petro con los ambientalistas por la obra de su cuñado Juan Carlos Alcocer en el humedal de La Conejera en Suba. Desde hace más de un mes, un grupo de defensores del medio ambiente y protectores del agua acampan en inmediaciones del humedal para oponerse a la construcción de la urbanización Reservas de Fontanar, propiedad del hermano de la primera dama de Bogotá. A pesar del atentado contra la riqueza natural de la zona que supone la construcción y a pesar de las reiteradas advertencias de la alcaldesa de Suba, Marisol Perilla, en contra, la obra obtuvo milagrosamente todos los permisos ambientales y la Secretaría de Ambiente del distrito se ha negado a suspenderla. Acaba de ocurrir un episodio que también resultó inaceptable para los defensores ambientales. Precisamente cuando se adelantaba una audiencia pública para buscar una solución a este conflicto y con presencia de las Secretarías de Ambiente y de Hábitat, apareció un vehículo de tracción con caballo maltrecho, con el que Alcocer, el cuñado travieso, pretendía retirar los escombros de la obra. La reacción de los ambientalistas radicales, defensores de los derechos de los animales, fue vehemente e inmediata. Retuvieron el caballo, lo salvaron de la carga y se lo entregaron a la policía para que el distrito lo proteja y haga parte de la población equina que precisamente el alcalde Gustavo Petro salvó del maltrato y el abuso. Como quien dice, el alcalde Petro dicta normas de cuidado del agua y de protección de los animales que el cuñado travieso es el primero en violar. Lo paradójico es que los ambientalistas de La Conejera han acompañado al alcalde Petro en sus programas de protección de los animales y en la sustitución de los vehículos de tracción animal. En la audiencia, la Secretaría de Ambiente se negó a suspender la obra del cuñado travieso. Y nada hizo ante el maltrato al que estaba siendo sometido el animal. 2. A propósito del alcalde Gustavo Petro, vean esto. El Consejo le aprobó el año pasado el Acuerdo 527 de 2013 que facultó al gobierno distrital para endeudarse por 3.3 billones de pesos. Billones. Según el acuerdo, los recursos tienen una destinación específica. 905.000 millones para la construcción de grandes avenidas que beneficiaban a sectores deprimidos de la ciudad en Bosa, en Cativá, Fontibón, Kennedy y Suba. El Consejo financió así vías como la Celestino Mutis en Fontibón, la Avenida de los Cerros en San Cristóbal, el Tintal en Kennedy, el Rincón en Suba, Alsacia en Kennedy. 1.6 billones de pesos, billones, fueron autorizados para obras asociadas al sistema masivo de transporte, como los 2 cables aéreos para las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá y obras de espacio público y ciclorrutas. Y por último, 498.000 millones para el sector social, dentro de lo que se cuenta la construcción de parques, colegios y centros de salud.
Sin embargo, al alcalde Petro, en el proyecto de presupuesto de Bogotá para el año 2015, que actualmente discute el Consejo, cambió la destinación específica de esos recursos y ahora quiere invertir todo el dinero del endeudamiento que el Consejo le aprobó para esas vías en su nuevo juguete, el metro. Pretender derrochar más de 3 billones en nuevos estudios sobre diseños de un metro que jamás se construirá con el formato de subterráneo que ha propuesto, no solo significa utilizar pésimamente los recursos que le fueron autorizados y demostrar otra vez su alto grado de improvisación y pésima ejecución, sino que se expone a lo que le va a pasar, que me permito anticipar. El Consejo le negará su nuevo intento de andar ensayando en vez de gobernando. 3. Alisten bolsillos y billeteras. En la puerta del horno está el decreto que fija quiénes y cuándo deberán pagar renta el próximo año. Los técnicos del Ministerio de Hacienda ya tienen el borrador del decreto que se promulgará antes de 3 semanas. Tendrán que presentar y pagar declaración de renta el próximo año quienes tengan un patrimonio superior a los 123.683.000 pesos. También tendrán que hacerlo los trabajadores que durante este año perciban ingresos superiores a los 38.480.000 pesos. El texto señala que pagarán renta quienes acumulen compras con sus tarjetas de crédito superiores a 77 millones o quienes tengan en sus cuentas bancarias un saldo superior a 123.683.000 pesos. ¿Recuerdan la famosa frase del político y científico norteamericano Benjamin Franklin, quien dijo que no hay nada tan cierto en el mundo como morir y pagar impuestos? Y para muchos, pagar impuestos da un dolor como de muerte. Hasta mañana. Que descansen. ¿Está de acuerdo con la posición del vicepresidente Germán Vargas Lleras frente al debate que hay en Bogotá hoy sobre el tema de las viviendas de interés social en los estratos altos de la ciudad? Sí, 87%, no 13%. Votos hasta el momento, 423. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.